Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en el estado de Nayarit, en un lugar cultural y que es una ex fábrica textil aquí de Bellavista, pero con nosotros se encuentra el joven Gael, que nos va a platicar un poquito de la historia de este lugar, pero quiero presentarlo ante cámara. Si nos puedes platicar de favor de esta historia, Gael, pero primeramente, muy buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para platicarles un poquito de la historia y lo que representa culturalmente también Bellavista, tanto para el estado de Nayarit como para la región e incluso para la historia nacional, porque surgieron aquí acontecimientos que repercutieron en grandes escenarios de la historia de México, como lo fue la huelga obrera de 1905, el despertar obrero en toda la región de Occidente y el detonante para la Revolución Mexicana. Entonces estamos en un espacio reconocido, por supuesto, en cuanto a historia regional, pero les repito, con grandes repercusiones y aportes para la historia de México. Es un lugar histórico aquí en esta localidad de Bellavista. Platícanos aparte cómo inició esta fábrica para nuestro medio de comunicación de Emblemas. Ok, bueno, pues hablar de la historia de Bellavista es primero irnos hasta el año de 1831, cuando se va a crear el Banco del Avío. El Banco del Avío, siendo Lucas Alamán, ministro de Fomento, bueno, van a fomentar ellos precisamente el desarrollo de la industria textil en el país. Recordemos, México recién independiente y bueno, va a surgir este Banco del Avío para tratar de traer inversión tanto nacional como extranjera. Así va a llegar varios inversionistas, va a surgir la fábrica de La Constancia en la ciudad de Puebla, que va a ser la primer textil, y bueno, y acá en el occidente, entonces aquí se va a desarrollar particularmente en Tepic, Jauja, se va a desarrollar Bellavista, la que hoy nos ocupa. Era el punto medio, les recuerdo, entre San Blas, uno de los principales puertos del occidente, y Guadalajara, una ciudad ya desarrollada para mediados del siglo XIX. Tepic va a ocupar ese punto geográfico estratégico. José María Castaño Sillano, también quiero hablarles de este personaje, un español nacido en Santander, pero que creció en la villa de Portugalete. Va a llegar Castaños Veracruz, va a ir a Nueva York, de Nueva York va a hacer un viaje a Europa, donde visita a dos de sus hijos que se encontraban estudiando en la ciudad de París. Finalmente va a llegar a Gante. En Gante, Bélgica, va a comprar la maquinaria en la compañía El Fénix, va a contratar también ladrilleros, herreros, carpinteros, va a contratar al ingeniero Jean-Claude Bruggeman, que va a ser el encargado de la edificación y del diseño de la fábrica. Pues con las provisiones listas, van a regresar a México en el año de 1841, entran por Veracruz, traen la maquinaria, finalmente llegan acá a Bellavista en ese año, diciembre del 41, con la maquinaria. Habría que buscar ahora el terreno perfecto para la construcción y bueno, van a adquirir todo este predio completamente virgen que se denominaba como La Jordana, pertenecía a la cofradía de ánimas de Nuestra Señora de los Dolores de la Catedral de Tepic. Al adquirir el predio, que era un predio virgen, fueron diferentes factores los que influyen: la cercanía con el puerto de San Blas, la gravedad, la cercanía con el río, importantísimo, el río generador del movimiento de las máquinas, porque la maquinaria pues funcionaba a partir de una turbina hidráulica, la gravedad, la humedad para brindarle mayor resistencia al hilo procesado, y bueno, básicamente son los factores por los que eligen este predio, y se va a comenzar a edificar la fábrica con cantera, que es el material del que está elaborada, traída también de los cerros aquí cercanos, principalmente el Cerro del Sapo, como lo conocemos aquí en la comunidad. Aproximadamente entre 300 y 500 trabajadores para levantar la fábrica. Para enero de 1843 arranca operaciones. Es ahí un poquito de la introducción. Bueno, mencionar también que no solo fue Castaños, que va a requerir Castaños para 1841, va a requerir también una segunda inversión, que él fue un mexicano, Ignacio Fletes, que era nacido allá en la ciudad de Cocula, Jalisco. Y este señor va a invertir una tercera parte de estas acciones. Pero bueno, él va a fallecer en el 42 y Castaños, curiosamente, va a fallecer en el 46. Nada más les tocó administrar 3 años Bellavista y dejaron algunas deudas. Varias, diría yo. Y entonces estos acreedores van a formar una sociedad. Primero va a ser Empresa Industrial de Bellavista y Puga, porque Castaños para el 42, además de abrir Bellavista, va a abrir también el ingenio de Puga,
que es un ingenio ubicado aquí a unos 7-8 kilómetros. Un pueblo una comunidad bastante grande que es Francisco y Madero Puga. Van a quedar estos bienes en juego, van en disputa, se va a crear la empresa industrial Bellavista y Puga, liquidan algunos accionistas y se va a conformar la compañía tepiqueña, que ellos van a ser los siguientes dueños hasta que de manera definitiva las acciones por ahí como por el 58 y el 60 las va a adquirir Juan Antonio Aguirre. Y esa ya es otra historia, damos paso como a una siguiente etapa, porque en cuanto al auge de la manta, que es lo que se producía principalmente, pues ahí va a tener mucha actividad, pero también se les va a comenzar a someter a los trabajadores a un trato un poquito más indigno. Recordemos que para finales del 19 vivíamos en la época porfirista, donde las leyes eran un poquito más rígidas, más difíciles. Este señor Juan Antonio Aguirre, primero, después va a pasar a propiedad de Pedro y Domingo Aguirre, dos sobrinos de él que se van a hacer cargo de la administración, y para finales del 19 ellos ya eran dueños de básicamente todas las industrias en la región de Nayarit. Muchísimas industrias, muchísimos terrenos, muchísimas haciendas. Los tratos, les recuerdo a los trabajadores, pues no eran los mejores. Particularmente en Bellavista van a traer a un inglés de nombre Arthur Ackroyd. Él era director general operativo. Este señor recién venía de trabajar con los esclavos africanos en los plantíos de caña de Brasil. Imagínense cómo va a tratar a los trabajadores. Para empezar, la jornada laboral la extiende de 14 a 16 horas diarias. El sueldo era bajo, eran constantes los malos tratos y humillaciones por parte de este señor. Incluso hay registros en el pliego petitorio, señalan los huelguistas que se llegó a golpear a los trabajadores más jóvenes. Bueno, pues entonces ellos, cansados de todas estas injusticias, van a protestar. Primeramente va a haber un paro laboral importantísimo, orquestado por mujeres. Las hermanas Francisca y Maclovia Quintero, Adelaida Castañeda, Zenobia Ceseña, entre otras mujeres más obreras de Bellavista, van a hacer un paro en 1894, otro paro laboral en 1896, pero no va a ser hasta el 20 de marzo de 1905 cuando va a estallar el movimiento huelguístico en Bellavista, encabezado por los hermanos Pedro y Enrique Elías Salazar y por supuesto apoyado por todas estas mujeres que ya habían participado en los paros laborales. Aquella madrugada del 20 de marzo, los obreros se van hasta la ciudad de Tepic para manifestarse contra el gobierno y contra Casa Aguirre. Sin embargo, se cuenta que a cercanías del puente de Jauja, casi en la entrada a la ciudad, pues van a ser sorprendidos por un pelotón del ejército. Los huelguistas no continúan con la protesta, deciden retomar labores inmediatamente, pero logran hacer llegar su pliego petitorio. Aunque ya se imaginarán, la mayoría de las peticiones pues no fueron cumplidas. Sí van a terminar destituyendo a este señor Arturo Ackroyd en 1907. Sí va a morir años más tarde también él de una forma sumamente trágica. Va a ser puñalado por sus empleados domésticos. Y bueno, ya después va a haber otras administraciones más que van a terminar por ya desequilibrar todos estos ajustes administrativos de Bellavista, luego que se va a ir a Casa Aguirre derivado de la reforma agraria. Don Agustín Trutier, que pues fue un francés, el siguiente dueño. Él administra la fábrica en la Segunda Guerra Mundial. Le fue muy bien económicamente con la producción de gasa que exportaban a Estados Unidos y a Europa para la curación de los heridos. Pero se termina la guerra, don Agustín va a fallecer y por ahí va a pasar a la propiedad de su sobrino, que va a tener algunos conflictos administrativos, va a quebrar y no se va a poder liquidar a los obreros. ¿Qué va a pasar? Pues a cambio de esta liquidación y después de un juicio, los trabajadores se van a quedar con la fábrica. Conforman una sociedad cooperativa. Eran aproximadamente 200 socios, elegían comité representante, comité de vigilancia y así van a trabajar por poquito más de 20 años, hasta que la corrupción, los malos manejos administrativos, lo obsoleto de las máquinas, la entrada también del mercado de la fibra sintética, por supuesto, pues terminó por llevarlos a la ruina. En 1979 oficialmente se van a declarar en quiebra. Como ellos habían adquirido préstamos cuando le deja la fábrica a este señor, el francés, que empiezan todos estos conflictos, ellos para volver a echar a andar la producción solicitan préstamos y algunos de ellos con el Banco de Fomento, pero fueron deudas que no van a poder pagar. Les van a embargar el edificio, van a llegar por ahí a un arreglo con los obreros que tienen mayor antigüedad, se les va a otorgar una pensión y bueno, va a haber unas cuestiones legales por ahí y finalmente en 1980 el gobierno va a adquirir la posesión del inmueble. Tratan de reactivar todavía la industria textil y traen una fábrica de allá del Salto, Jalisco, a Grupo Cadena. Ellos se dice que elaboraban parte de la mezclilla para Levi's.
pero en 1987 sorpresivamente ellos también se van a declarar en quiebra. Y todavía va a llegar otra fábrica de allá de Ensenada, de Baja California, va a llegar una fábrica también de mezclilla, por ahí por los años 90, va a durar muy poquito tiempo y ya, entonces finalmente la industria textil en Bellavista va a llegar a su fin. Ahora, qué interesante historia nos has comentado y que a través de los años esta fábrica textil se convirtió en este lugar ya un museo, o qué representa este lugar para toda esta localidad de Bellavista, por favor. Sí, a partir del año 2016, después de haber estado casi en abandono este lugar, va a llegar una remodelación a través de un programa federal que fue el programa PAISE. Se van a remodelar 3 áreas de las fábricas. Toda su ala derecha es una escuela de iniciación artística. Ahí se imparten diversas disciplinas para niños desde los 7 años de edad: danza, música, artes plásticas, cerámica, teatro, grabado, etc. Es una escuela que trabaja en periodo ordinario, vienen los niños por las tardes y es abierta al público completamente con una cuota de recuperación muy muy mínima. La nave principal alberga un foro polivalente, le llamamos, porque funciona de diferentes maneras, como salón de usos múltiples o como un teatro, gracias a que tiene un sistema de butacas retráctiles. Eso nos permite pues desplegar las butacas o guardarlas. Su ala izquierda alberga el archivo general e histórico de todo el estado: actas de nacimiento, de defunción, archivo notarial. Bueno, pues esos ahí se encontrarán. Estas áreas juntas conforman el Centro Cultural en Bellavista, que actualmente es administrado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Qué interesante ese centro cultural, y Emblemas de México invitamos a todas las personas, a los turistas que vienen a conocer esta localidad, a que vengan. Si nos puedes decir de favor los días que ustedes abren, la dirección que nos des exacta, algún teléfono, si hay algún costo de recuperación. Sí, mira, llegar a Bellavista es básicamente, estando en Tepic, básicamente es sencillo. Es toda la Avenida México, una carretera 7 kilómetros y estás en Bellavista. Al llegar aquí, personal ya les estará recibiendo los días de martes a domingo. Solamente se cierran los lunes no se abren los espacios culturales, pero de martes a domingo tenemos personal de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, la encargada es la maestra Delia Rubalcaba, a que le envío un gran saludo. Su servidor, que colaboramos como guía. Pues hay una cuota de recuperación de 25 pesos por persona, que es destinada para el Consejo de Arte y Cultura. Pues muy interesante, el día de hoy estuvimos aquí en este lugar histórico. Le agradecemos también a Delia Rubalcaba, que nos ha permitido hacer esta entrevista el día de hoy, y a Gael, que también muy amablemente nos platicó historia de este lugar representativo en esta localidad de Bellavista, en el estado de Nayarit. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, estamos para servirles. Y nosotros los invitamos a que vengan a este lugar. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.